En materia de programas de transparencia y ética empresarial, esta es una sigla que no conocemos tanto, este es un tema que no ha sido explicado de forma amplia como ente regulador igualmente a la Superintendencia de Sociedades. Un poco los cambios que vamos a ver, y algunas de sus empresas seguramente estaban obligadas para años anteriores, vamos a evidenciar que el año pasado, a finales del año pasado, tuvimos cambios significativos y bastante complejos en materia del programa de transparencia y ética empresarial, porque se va a asemejar un poco o bastante a lo que tendríamos por SagriLab en cuanto a sus etapas, contenido y gestión del riesgo, con la circular del año 2016, en donde podemos ver que para el 2017, es decir, al año siguiente de la expedición de esta norma, ya la superintendencia había sancionado más o menos unas 100 personas jurídicas, y estas sanciones solamente nos permiten, o estos pliegos de cargos mejor, nos permitirán evidenciar la importancia que tiene para la superintendencia de sociedades en su momento el soborno transnacional, y que hoy ya pasa también a evaluar lo que entendemos como corrupción doméstica o corrupción nacional, ¿sí? Entonces, si en el 2017 teníamos más o menos unas 100 personas jurídicas sancionadas, pues quiere decir ahora que con todos estos cambios y con la revisión un poco más estricta de las etapas, seguramente la superintendencia realizará un trabajo más arduo, teniendo en cuenta además que los cambios que ya les voy a explicar corresponden principalmente al cumplimiento de directrices internacionales, principalmente las que acoge la OCDE, requisitos de debidas diligencias y combatir los delitos más importantes. En esta línea vamos a ver las diferentes normas que han sido expedidas. En el 2016 vamos a ver, por ejemplo, que se dictan normas o que se expide mejor la ley 1778 de 2016, donde se dictan normas sobre la responsabilidad de personas jurídicas ante actos de corrupción transnacional, y que se convierte en la base de lo que posteriormente sería esta circular 100.0003 del año 2016, en donde la superintendencia, como les venía mencionando, pues establece medidas preventivas de las conductas que están previstas en esta norma o en esta ley 1778. Posteriormente vemos la expedición de normas, por lo menos esta resolución de 2018, en donde se establecen unos beneficios interesantes para la colaboración, o cuando nosotros lo que hacemos es denunciar este tipo de actos que buscó prevenir o mitigar la circular del 2016. Ahora, la que más recordamos es esta norma que se expide en el 2020, muy recordada porque es a partir del 2021, año pasado, en donde se modifican los topes de ingresos de activos por medio de los cuales las compañías van a ser obligadas. Muchos de ustedes seguramente nunca habían escuchado sobre los programas de transparencia o PTE, y el año pasado pues se vieron en la obligación de aplicarlos, de hecho muy rápido, porque teníamos un término corto en abril del año pasado para implementarlos con norma vigente, o reitero, era la circular del 2016, y lo que hace esta resolución del 20 de octubre del 2020 es modificar los topes por medio de los cuales yo me hago obligado a implementarlos, y que ahora cambian drásticamente si vemos la norma que fue expedida o la circular que fue expedida a finales del año pasado, que es esta que tenemos a mano derecha. La circular es 0011, que esta es la principal, y la 12 es la que establece todos los mecanismos de verificación o control que adelantaría la Superintendencia de Sociedades. Entonces, un punto importante aquí es reconocer un cambio sustancial de esta circular 100.0011. El cambio más importante es que esta regulación de los programas de transparencia deja de estar en una circular externa, quiero decir, deja de estar en la circular 100.003 para empezar a que su contenido esté integrado en la circular básica jurídica capítulo 8. Lo mismo que pasa con el capítulo 10, en donde están contenidas las normas SagriLab aplicables. Entonces, pasamos de tener un programa aislado en una circular externa, muy sencillo, por supuesto busca mitigar los delitos de soborno transnacional en su momento, a tener una circular que lo que hace es integrar ese contenido, lo modifica sustancialmente y lo integra en la circular básica jurídica. Eso quiere decir pues que le da una permanencia en el tiempo importante, y que todos los que estamos aquí vamos a tener que prestarle una atención significativa a lo que estos programas significan para poder cumplir con esas obligaciones. Sigamos, Felipe, por favor. Teniendo en cuenta que estos cambios aplican a partir de este año, aquí hay un error en la diapositiva, es 2021, la 11, quedó 2011 por un error de tipeo, pero estos cambios entonces aplican a partir del 1 de enero de este año 2022,
¿Y cuáles son los principales cambios muy rápido que trae una norma respecto de la otra? Uno, pues como les decía, integra o incorpora el capítulo 8 de la circular básica jurídica. Aquí tenemos otro de los cambios y es que cambia la estructura completa del documento. ¿Qué eso quiere decir? Que si en abril del año pasado habíamos implementado nuestro programa de transparencia con base en la modificación de topes de la resolución del 2020, pues ahora a partir de este año vamos a tener un plazo igualmente para ajustar nuestro programa, el que aplicó el año pasado en un término muy corto, ni siquiera un año pudo estar vigente porque ahora esa estructura completa del documento ha cambiado de forma significativa. Se incluyen etapas de identificación, medición, control y monitoreo de riesgos que no solo van a ser el de soborno transnacional, sino que vamos a incluir riesgos asociados a corrupción doméstica. Y allí vamos a ver unos cambios porque no solamente vamos a tener que tener transacciones internas con el Estado, ya lo veremos. Cambia el ámbito de aplicación, eso también se modifica porque entran nuevas empresas a estar obligadas al programa de transparencia. También existen nuevas responsabilidades y requisitos mínimos de los diferentes actores o responsables, como son la junta directiva, representante legal, oficial de cumplimiento y revisoría fiscal, que incluso con esta norma 2195, Ley de Transparencia, se establece que el revisor fiscal debe dar su opinión respecto de esos programas de transparencia y ética, cosa que no estaba tan clara antes, pero sí estaba expresa para Sagrilab. Otro cambio es la ampliación de los conceptos. Quiere decir que vamos a tener que aplicar o integrar una matriz de riesgos, vamos a tener que hacer unos reportes de denuncias y vamos a tener que conocer o se van a establecer responsabilidades para partes interesadas. También tenemos un régimen de cumplimiento para todas estas partes, como son administradores, asociados y empleados, los cuales tienen obligaciones y responsabilidades expresas. La norma también trae consigo una suerte de señales de alerta que son enunciativas, no taxativas, o sea, pone algunos ejemplos de lo que sería una alerta de la ocurrencia de estos riesgos, vuelvo a soborno transnacional y corrupción. El régimen sancionatorio por incumplimiento del programa, con este decreto del 2020 lo que se busca igual es hacer como una mitigación de las sanciones, es decir, si he colaborado, si he informado sobre diferentes hechos, pues esas sanciones van a ser graduadas para aquellos que sean responsables. Y finalmente, pues el desarrollo de pedagogía amplia abanderada por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, un poco es entender que teníamos ya descrito lo que se entendía por soborno transnacional, que era el principal objeto de los PTE, esto de acuerdo con la ley 1778 y la descripción de lo que se entiende por este delito, pero ahora vamos a tener incluido también el delito de corrupción doméstica o en general corrupción, que serían todas las conductas que estén encaminadas a que la empresa se beneficie o busque un beneficio o interés o sea usada como medio para la comisión de delitos contra la administración pública o el patrimonio público o la comisión de conductas también de soborno en el país. Ese es el cambio más significativo de estos programas y responde, como se los decía al principio, pues a lo que busca Colombia al hacer parte de la OCDE. Algo rápido, igual en el test lo vamos a ver ya materializado para que ustedes lo puedan entender un poco mejor y lo puedan aplicar. Pero aquí vamos a ver lo importante es que si yo soy una empresa vigilada, por eso al principio de la charla les explicamos qué se entiende por vigilada. Si no soy una empresa vigilada, no estoy obligado a implementar programas de transparencia. Ahora, si no estoy obligado porque no estoy vigilado, pero quiero implementar estos programas, lo puedo hacer. ¿Y para qué los quiero implementar? Vamos a ver para qué sirven estos programas o en qué nos pueden beneficiar estos programas al interior de nuestra compañía. Entonces partimos de la base que tengo que ser una sociedad vigilada. No va a importar el sector económico en el que me encuentre, pero sí van a importar mis ingresos totales o mis activos totales. No son los dos criterios, sino uno de los dos, en donde esos ingresos o esos activos van a tener que ascender a 30.000 salarios mínimos, 30.000 millones de pesos para el año 2022 y voy a tener que tener transacciones o negocios internacionales por una suma igual o superior a 100 salarios mínimos. Vemos que esto es una suma muy baja. Son solamente 100 millones de pesos de negocios o transacciones internacionales para que yo me entienda obligado, si soy vigilado y tengo ingresos o activos como los vimos, a implementar programas de transparencia y ética empresarial respecto del riesgo de soborno transnacional. Recordemos que son dos, soborno y corrupción. En este caso, si cumplo con lo que está en esta tabla, voy a estar obligado a mitigar el riesgo de soborno transnacional. Una de las preguntas más importantes que se han hecho es ¿qué se entiende por negocio o por transacción internacional? Pues principalmente puedo decirles que la norma es muy amplia, realmente es muy general para que pudieran entrar allí cualquier tipo de negocio o transacción que se entienda de carácter
internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser una transacción de cualquier naturaleza que sea desarrollada o adelantada directa o indirectamente. Ahí vamos al tema de los intermediarios. Va a tener que ver con un relacionamiento comercial con terceros extranjeros, bien sea personas naturales o jurídicas, así como públicas o privadas. Y es allí donde podremos ver que cualquier tipo de transacción que hayamos realizado en el exterior podría entenderse como un negocio o transacción internacional. Tendríamos que ver los casos particulares, por supuesto, y para eso nos ponemos a su disposición para identificar si ustedes están o no, porque a veces creemos que solamente estamos obligados a SAGRI-LAF, pero no hemos revisado nuestros negocios o transacciones internacionales, que podría ser la importación de una máquina o un activo especializado que hayamos importado directa o indirectamente diario, agente de aduanas o cualquier otro que nos haya permitido la importación de ese activo. Eso podría entenderse como un negocio o transacción internacional, y recordemos que la suma es solo de 100 millones de pesos. Entonces, muchos que estén obligados a SAGRI-LAF también estén obligados a transparencia y ética y no se hayan dado cuenta de esa obligación, y por eso era clave para mí mostrarles un poco esta descripción o este cuadro. Sigamos al siguiente. Aquí está el principal cambio o el cambio más importante. Vemos que en vez de negocios o transacciones internacionales vamos a tener a otros obligados, y son aquellos que dicen, bueno, yo no tuve ningún negocio o transacción que superara 100 millones de pesos en el año 2021, pero sí contraté con el Estado y contraté por un valor igual o superior a 500 millones de pesos. Vemos que los ingresos y los activos son los mismos. Aquí entran sociedades supervisadas. Ojo con eso, podría ser cualquier sociedad que de las sociedades, ¿sí? Vigiladas, controladas o supervisadas, y recordemos que la supervisión está sobre todas las sociedades que tengan actividades adscritas a la Superintendencia de Sociedades, por supuesto, diferentes de actividades o servicios de salud, diferentes de actividades o servicios financieros que estarían vigiladas por otras superintendencias. Pero entonces, clave, sociedades supervisadas, no importa el sector en el que yo me encuentre, ingresos o activos por esta misma suma, y lo que va a diferenciar, lo que nos va a hacer obligados, es el hecho de haber contratado con el Estado por esta suma. Eso puede pasar muchísimo con empresas pequeñas o medianas que hayan podido contratar con el Estado, que no estén obligadas a SAGRI-LAF, por ejemplo, que ni siquiera estén vigiladas, pero por el solo hecho de haber contratado, ya sea a través de consorcios, uniones temporales, de forma directa o cualquier otra figura legal, pues van a estar obligadas a implementar este programa de transparencia, pero respecto al riesgo de corrupción doméstica o corrupción simplemente, no de soborno transnacional. Eso en principio. Continuemos, Felipe, y vemos por último para estos cuadros que igual es importante revisarlos constantemente y ver nuestro corte al 31 de diciembre, pero aquí vemos diferentes sectores, no me voy a centrar en cada uno de ellos. Lo significativo aquí un poco es saber en qué sector estamos, por eso está en la columna la actividad económica. Allí la vamos a poder identificar en qué actividad económica nos encontramos y cuál es la que está registrada en nuestro RUT. Pero lo importante es ver que antes de estas modificaciones, estos sectores priorizados estaban obligados, ¿verdad? Pero tenían unos montos de ingresos altísimos, estando de 75.000 salarios mínimos para el sector farmacéutico, por ejemplo, o lo más dramático es para tecnologías de la información. Teníamos 500.000 salarios mínimos para efectos de estar obligado por ingresos o por activos. Hoy vemos que los ingresos o los activos totales son o de 3.000 salarios, que realmente es una suma muy baja si la comparamos con lo que estaba antes, o de activos de 5.000, que igual es muy baja si lo comparamos con, por ejemplo, el sector de las tecnologías, que tenía una suma de 500.000 salarios mínimos. Entonces, aquí vamos a tener el mismo monto de contratos con entidades estatales, pero ingresos o activos muy bajos, porque se supone que estos sectores que están aquí son sectores de alto riesgo o se exponen, perdón, a alto riesgo de corrupción doméstica, ¿verdad? Por ese motivo, pues se disminuye dramáticamente el monto de ingresos o activos respecto de lo que estaba antes, y seguimos pues con un monto de contratos con entidades estatales de 500 salarios mínimos, que son 500 millones de pesos, que es un monto bajo para este tipo de contratos con entidades estatales. Continuemos, Felipe, por favor. En este punto, podemos ver un poco que tenemos diferentes obligaciones frente al programa de transparencia y ética con todos los cambios que ya les he explicado. Primero, pues tendríamos que establecer de forma clara un compromiso de los administradores, empleados y asociados. Esos compromisos más laborales, en los contratos que tengamos suscritos con estas personas, y si estamos hablando de administradores,
pues deberíamos suscribir igualmente un compromiso expreso de atender lo que está contenido en el programa de transparencia y ética al que estamos obligados, ¿cierto? Vamos a estar también obligados a evaluar los riesgos, sea de corrupción o sea de soborno transnacional, respectivamente. Ya vemos quiénes están obligados a mitigar cuál es riesgo y ya vamos a ver en unas puntas importantes al respecto. Vamos a tener que designar a un oficial de cumplimiento, igualmente, que va a tener que cumplir con unas características, lo vamos a ver en la parte, unos procedimientos de debida diligencia, sobre todo en casos importantes, porque recordemos que lo que estamos buscando aquí es evitar que un tercero o una de nuestras partes relacionadas mejor pueda hacer incursionar a la compañía en una acción. Esto es un tema reputacional y de derecho. Entonces nos va a importar esta debida diligencia, sobre todo en situaciones cuando, por ejemplo, vayamos a vincular a un nuevo accionista, puede ser, o vayamos a contratar a una persona que tenga facultades de administración o de representación de la compañía, cuando vayamos a incurrir en actos de fusión o de reorganización empresarial con otra sociedad. Ese tema reputacional o de control de corrupción es muy importante, sobre todo con estos cambios, y esa debida diligencia va a ser clave para poder mitigar o atacar ese posible riesgo, dependiendo sobre todo del sector en el que me encuentre. Va a tener que adelantar una supervisión y evaluar de forma periódica que esos procedimientos y esas políticas que yo he implementado en mi programa pues estén siendo efectivas, ¿no? Que yo sí con esos controles esté logrando esos riesgos de soborno transnacional o de corrupción según me responda. Voy a tener que divulgar esas políticas no solamente al interior de la compañía, sino a terceros para que puedan saber que yo tengo unas políticas y unos procedimientos establecidos y que voy a adelantar unas debidas diligencias distintas. El alcance es muy distinto del SAGRILAB, por supuesto, por el tipo de delitos a los que nos enfrentamos, pero en todo caso esa divulgación es importante, sobre todo al interior de la compañía. Y finalmente, pues voy a tener que contar con canales de comunicación que garanticen sobre todo tres cosas. Primero, confidencialidad, que la persona que vaya a denunciar pues sepa que es absolutamente confidencial esa denuncia, que se tengan incentivos para denunciar sobre todo, y que no se generen represalias en contra de los colaboradores o de las personas que hayan denunciado a través de nuestros canales. Como firma, valoramos mucho sobre todo el hecho de que los colaboradores al interior de la compañía puedan tener el conocimiento de estos programas. Cualquier persona que pudiera estar involucrado, pudiera darse cuenta de un acto que desea ser mitigado, pues tenga la oportunidad de comunicarlo, y con esto protegemos a las empresas que van a implementar estos programas. Continuemos. Cuando vemos el tema de riesgos, pues tenemos algunos aspectos que deben regular estos riesgos. Primero, identificar y evaluar los riesgos. Debemos tener políticas y procedimientos que proveen bienes o servicios en donde sus proveedores, por ejemplo, les entregan remuneraciones o comisiones. Eso podría haberse catalogado como soborno transnacional o corrupción. También los gastos que nosotros efectuamos y cuál es el respaldo contable, el respaldo que tenemos al interior de nuestra compañía para reconocer esos gastos. ¿Qué contribuciones políticas realizamos? Recordemos que las contribuciones políticas no están prohibidas, pero deben tener unos controles estrictos para que las mismas sean aprobadas directamente, por ejemplo, por la Junta Directiva, si tenemos este órgano, o por la Asamblea, de ser el caso, para evitar que estas contribuciones puedan devenir en actos de corrupción o de soborno transnacional. También tenemos que tener controles sobre las donaciones que realizamos, a quién las realizamos, por qué montos y cuál es la razón por la cual estamos realizando estas donaciones. Y eso tiene que ver, por supuesto, con unos sistemas de control y de auditoría muy importantes al interior de la compañía y liderados también por el oficial de cumplimiento. Por supuesto, tenemos que establecer unos deberes, sanciones y canales de comunicación, como se los decía, Felipe lo mencionaba, para SAGRILAB, en el sentido de decir, en nuestro reglamento interno de trabajo tenemos que articular sanciones reales cuando alguno de nuestros colaboradores está poniendo en riesgo reputacional o en riesgo o está activando alguno de las alertas de todos los documentos que respaldan cualquier tipo de transacción o negocio internacional, y con eso, por supuesto, lograr la mitigación de estos riesgos. Sigamos. De forma rápida, esto es uno de los cambios más significativos también, son las etapas o matriz de riesgo y cómo se debe elaborar esta matriz. Ustedes ya pudieron ver un ejemplo para SAGRILAB, cada matriz es distinta, sobre todo si estamos hablando ahora de programas de transparencia, pero debo identificar los riesgos, identificar los factores de riesgos. Para eso tener unas formas de identificación a través, por ejemplo, de riesgo país, que tiene que ver con el sector económico, en donde voy a revisar, por ejemplo, los sectores económicos que ha catalogado la OCDE, en donde se entiende que el sector minero energético, por ejemplo, también las obras de infraestructura, etcétera, y dependiendo de ese sector, pues voy a poder catalogar mi riesgo en ese sector económico. Voy a tener riesgos con terceros, en donde, según la OCDE, pues los casos de corrupción, por lo menos el 71%, involucran la participación de terceros, como son contratistas, agentes o sociedades intermediarias o subordinadas, o sea, terceros respecto a los cuales no tengo ningún control. Es ahí
donde se consolida por lo menos el 71% de los actos de corrupción, y esto nos va a permitir identificar factores de riesgo. Medir y evaluar los riesgos es indispensable también en estos programas, y controlar y monitorear las políticas aplicables con la supervisión de nuestra auditoría, con encuestas a colaboradores y con lo que nos pueda decir nuestro oficial de cumplimiento es vital. Continuemos, Felipe, por favor. Aquí, de forma enunciativa, no las voy a leer, al final, estas son algunas de las normas que están, perdón, de las señales de alerta que están incluidas en la circular 11 del año pasado. En esta circular se establecen ejemplos de lo que podría entenderse como una alerta para efectos de controlar o mitigar nuestros riesgos de corrupción o de soborno según nos corresponda, y esto nos da una idea, cuando lo revisemos en detalle al interior de nuestras compañías, de lo que puede generarnos inquietud, alerta y necesidad de control y optimización de nuestros sistemas a través, por supuesto, de nuestra matriz de riesgo. Algo importante es saber por qué estoy implementando un programa. Digamos que no solamente porque esté obligado, sino que esto puede ser una forma maravillosa de gestionar los riesgos reputacionales que esperamos mitigar cuando hemos creado una marca o un nombre en el mercado. Mejorar la perspectiva de sostenibilidad de nuestros negocios, la posición competitiva de nuestra empresa, porque podemos mostrarnos al mercado como una compañía que tiene controles y que cuida su reputación y que cuida la consolidación de este tipo de riesgos, sobre todo si contratamos con otros países, pues tener esto como una de nuestras principales banderas o políticas para una presentación de nuestra posición o un mejoramiento de la posición de competitividad. Puede facilitar como conexidad o bajo el contexto anteriormente dicho, la expansión de nuestros negocios, la retención de nuestro capital, inversión en préstamos de bancos multilaterales, porque vamos a poder establecer de forma clara que cumplimos con estas políticas en aspectos o algunos datos que suscribimos. En cuenta esta norma que fue el 1 de enero, pues vamos a tener hasta el 31 de mayo de este año para poder implementar este programa. Estamos a tiempo para empezar estas implementaciones, porque son implementaciones que se espera tengan una duración más o menos de 4 a 6 semanas, dependiendo del tamaño de la empresa, y va a depender de las entrevistas y conocimiento de la compañía para que el programa pueda ser efectivamente aplicado. Entonces, prepararnos para su implementación antes de esta fecha y tenerlo implementado y aprobado antes del 31 de mayo es vital. Designar al oficial de cumplimiento como consecuencia de esta implementación también lo es, y vamos a tener 15 días hábiles. Esto se asemeja mucho a lo que tenemos para SagriLab, para informar a la Superintendencia de Sociedades no solo que hemos implementado nuestros programas, sino que hemos designado una persona idónea y que cumple con los requisitos para ser oficial de cumplimiento. En la parte final tenemos obligaciones periódicas que van en cabeza del oficial de cumplimiento, informes de gestión, etcétera, así como las denuncias que deben realizarse en caso de presentarse, y sobre todo tener en cuenta al final este informe, que tenemos las fechas que allí están establecidas para presentar este informe 52, respecto del cual también habrían sanciones si no lo presentamos efectivamente. Sigamos, Felipe, por favor. Aquí dos preguntas básicas, y es, el SagriLab, el programa de transparencia, cada vez se parecen mucho más, ¿cierto? Lo importante es saber que aunque se parezcan, pues buscan mitigar riesgos completamente diferentes. En el cuadrito podemos ver que son riesgos distintos, pero lo que ha dicho la superintendencia, los dos oficios que ponemos aquí en la parte de abajo, es que ustedes pueden tener un único sistema robusto en donde establezcan el manual SagriLab, manual de programa de transparencia y ética empresarial y sus anexos, pero deben estar completamente separados en la práctica. Es decir, que yo entienda que aunque tenga un sistema robusto, pues pueda tener estos programas separados en principio. Y si voy a manejar una matriz de riesgos, puedo manejar una forma parecida, o puedo manejarla en un único documento Excel o en un único formato, pero recordemos que tiene diferencias sustanciales. Entonces no importa si es un único documento muy robusto o no, pero no podemos mezclar estos dos sistemas porque tienen objetivos, alcances distintos, manejo de riesgos distintos. Finalmente, y para cerrar un poco el tema de SagriLab y programas de transparencia, recordemos las sanciones a las que nos vemos enfrentados si no cumplimos con estas fechas, por lo menos al 31 de mayo de este año. Ya sé que ya estaba obligado al programa de transparencia el año pasado, debo actualizarlo efectivamente, ¿sí? Debo modificar mi programa de transparencia porque han sufrido cambios o he sufrido cambios, y si solamente me veo obligado este año, pues tengo que implementarlo antes de que esta fecha llegue, o me veré enfrentado a sanciones que podrían llegar a ser de 200 millones de pesos en sanciones, no solamente por no implementarlo, sino también, por ejemplo, por no presentar mi informe 50 o informe 52 en las épocas correctas, además del informe 58, que esto es nuevo, pero estas sanciones aplican
y debemos tenerlas en cuenta para las fechas sobre todo que tenemos de implementación.